Bueno, ya está. Espero que todos estén bien. Que esta buena tarde como de frío, bueno, yo tengo frío, estén bien tapados o bien abrazados por la persona elegida por ustedes. Y si no es así, pues agarren, no sé, una cobija o algo. Eh, um, este, perdón, es que, bueno, no, nada. Una almohada, sí, una almohada es una buena compañera. Entonces, bueno, terminemos rápido con lo que nos faltaba, ¿no? De la lectura pasada, este, um, que era hablar un poco de esta cuestión de la subcultura y de los roles, ¿no? De las culturas, de la cultura política, ¿no? Y la cuestión de la cultura cívica en sí misma, ¿no? Rápido voy a tratar de dar un repaso, ¿no? Digamos, esta cuestión del rol, bueno, primero de la subcultura política, digamos, nos da a entender un poco esta cuestión de que dentro de una cultura política puede haber otras culturas políticas, ¿no? Que vamos a denominar subculturas, y estas subculturas pueden estar divididas, digamos, en un sentido horizontal o en un sentido vertical, ¿no? O sea, que se dividen de arriba hacia abajo, o digamos en este sentido de oposición entre dos subculturas, ¿no? Um, yo creo que estos autores piensan sobre todo esta cuestión de las subculturas divididas en términos verticales, serían, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con ciertas subculturas que, por ejemplo, están en contra del propio sistema, ¿no? Y que se enfrentan, o que quizá no lo hagan tan abiertamente, pero que en cierto sentido están, digamos, enfrentados a esta cultura dominante política, ¿no? Y que no acepta, en términos generales, digamos, el propio orden existente, ¿no? Y este otro ejemplo de las subculturas divididas en términos horizontales, por ahí ponen el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Y hablan del Partido Demócrata y del Partido Republicano, ¿no? Que serían como dos subculturas que hay en los Estados Unidos. Eh, um, que ninguna de las dos, digamos, está en contra del propio sistema. De hecho, como ya habíamos platicado, ¿no? O sea, una cuestión de los que tienen los gringos en su cultura política es que piensan que viven en el mejor país del mundo y que, en general, ¿no? Y que entonces, no hay nada, no hay mucho que cambiar, ¿no? Sino cuestiones pequeñas, y por eso se dividen entre demócratas y republicanos, ¿no? Al menos en los últimos tiempos sí se ha radicalizado más estas cuestiones, ¿no? Por lo que ya hemos visto, con Trump y con Bernie Sanders, la división se hizo un poco más amplia, ¿no? Pero, pero en general, bueno, por ejemplo, con Biden, que fue el que al final se quedó con la candidatura del Partido Demócrata, pues no hay, esa radicalidad no está, ¿no? O sea, serían estas dos subculturas, ¿no? Por un lado, la subcultura de los demócratas y de los republicanos, que en términos generales aceptan el sistema y solamente son cuestiones como de matices las que quieren cambiar al menos al interior de su país, ¿no? Um, y esta otra cuestión de los roles, ¿no? Que tiene que ver digamos, con los espacios que se van ocupando, ¿no? Y las áreas de, digamos, de aplicación de ciertos roles políticos, ¿no? Hablan sobre todo ahí de la burocracia de la administración, pero también de los que participan en partidos políticos, etcétera, ¿no? Como una élite, pero que además esta élite va agregando a sus propias filas gente de las otras subculturas, ¿no? O sea, esta élite sería como parte de ellos suponen, ¿no? Como parte de una cultura participativa podría ser, ¿no? Que está en un rango o en un nivel más alto del desarrollo de las culturas políticas. Y esta subcultura participativa puede jalar a su vez a otras subculturas que a lo mejor no están tan desarrolladas a partir de esta cuestión de la circulación de élites
¿no? De que vayan entrando también a estos roles en la burocracia o en los sistemas de partidos, ¿no? No sé, es como cuando, eh, bueno, yo conozco mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, su familia nunca participó en la política y, de hecho, son los primeros que estudian en la universidad o cosas así, que tienen un título universitario y que ahora están muy metidos en la polaca, ¿no? Eh, que pertenecían, digamos, digamos, sus padres pertenecían a una subcultura política que no era participativa, ¿no? Eh, que era a lo mejor de súbdito parroquial, ¿no? Que nunca les interesó la política, pero que este hijo o esta hija, a la hora de estudiar, no sé, ciencias políticas, casi siempre, ¿no? Pero también sucede que los internacionalistas luego se meten a la polaca, cosas así, o carreras X, ¿no? Pero que les permite llegar a otro lugar, pues entran a formar parte de esta otra subcultura, ¿no? Más desarrollada. Entonces también el papel de los roles puede ser, de los distintos roles, puede ser un papel que empuja el desarrollo de otras subculturas, ¿no? Pero también puede suceder, dicen los mismos autores, que estos roles tengan una función no tan en el sentido progresiva de que jala a las otras subculturas al desarrollo, sino que también puede ser un freno, ¿no? En tanto que puede tratarse no de una cultura participativa, sino que las propias élites tengan una cultura, a lo mejor de súbdito, ¿no? Eh, entonces esto puede obstaculizar esta cuestión, ¿no? Ah, Mandefer, dime, ¿qué pasó? ¿Estás ahí, Fer? Nanda, Maya. Sí, profe, Ah, perdón, se lo estaba escribiendo. Creo que hay personas en la sala de espera. Ah, bueno, ya la dejaron sí, entrar. no te Gracias, preocupes. disculpe, No, perdón. ¿de qué? Este, um, bueno, esto en cuanto a esta cuestión de los roles, ¿no? Y ya por último, la cuestión propia de cómo ellos van a entender la cultura cívica, ¿no? O sea, la cultura cívica es una especie de cultura mixta en la que está la cultura participativa, la cultura de súbdito y la cultura parroquial. Ellos señalan que es una mezcla conveniente, ¿no? En tanto que la cultura de súbdito y la cultura parroquial pueden hacer, y lo dicen casi literal así, ¿no? O sea, que el ciudadano mantenga su lugar en la propia estructura democrática, ¿no? No lo dicen literal, pero uno podría entender la cuestión de que lo que están diciendo es de que el ciudadano no quiera participar tanto y no quiera tomar todas las decisiones porque no se puede, ¿no? Sino que acepte cuál es su lugar, en tanto que también, digamos, forme parte de estas culturas de súbdito y culturas parroquiales, ¿no? Entonces, digamos, es una especie de amalgama de la cultura política participativa, parroquial, de súbdito y parroquial, de tal manera que el sistema democrático sea estable en lo que tiene que ver con lo estructural, es decir, cómo está ordenado el propio sistema político en los sistemas de partidos, la división de poderes, etcétera, etcétera, en los sistemas electorales, pero también, digamos, de una manera que encaje con lo que tiene que ver con la cultura política, ¿no? Entonces, esta sería la propuesta de estos autores, ¿no? En general. Bueno, terminado esta parte que quería ya, que era lo último, ¿no? De la lectura, no me interesaba tanto que nos metiéramos en el porqué de los países que ellos eligen, ¿no? Eh, um, Sino nada más en estas cuestiones de los conceptos y del marco teórico. Entonces, bueno, ahora sí entremos a Bourdieu. Eh, Bourdieu creo que tiene otra perspectiva muy diferente, ¿no? Incluso Bourdieu llega a decir que si mucha gente no participa es porque el mismo sistema espera que la gente no participe, ¿no? Si la gente participara, el sistema dejaría de funcionar.
Incluso el propio sistema hace que haya gente que esté capacitada para participar y otra que no está capacitada para participar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece interesante esta otra postura de Bourdieu en cuanto a estas anotaciones que él hace. Aunque este es un estudio que él hace sobre Francia, pero me parece, digamos, que estas conclusiones a las que él puede llegar en términos de los conceptos que él utiliza y de los marcos teóricos que él utiliza, sí se pueden transportar a otros lugares, ¿no? Um, entonces, bueno, eso era lo que me interesaba que vieran en Bourdieu. Entonces, no sé quién quiera participar, quién quiera empezar a decir algo sobre lo que leyó de Bourdieu, si le gustó, si no le gustó, si se queda con Almon y Verba, eh, si Bourdieu le pareció demasiado, no sé, antisistema o algo así, o qué rollo, a ver, comiencen. Sale, el que primero levantó la mano fue el compañero Fernando Martínez, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo empezar? La verdad, no me gustó para nada Bourdieu, como se pronuncie. Creo que fue demasiado difícil para mí leerlo, no porque fuera muy antisistema, sino porque no me gusta la forma. Creo que esta es una traducción, pero igual no me gustó la forma en la que piensa el autor. Sí coincidí en varias cosas con él, por ejemplo, en donde que el sistema de participación está un poco obstaculizado. Yo igualmente coincido con que las personas deberían realizarse en el sistema político, es decir, que tengan la oportunidad de participar, pero que no participen todos. Y aquí quisiera explicar, o sea, no me refiero a que no tengan derechos, sino que hay que saber cuándo es importante la participación y de qué grupo. Podría poner muchos ejemplos. Ay, perdón, estoy hablando de lo que yo creo, no de la lectura, porque creo que así es mejor. Eh, Personas que fueron solicitadas a votar en este sexenio de AMLO para tanto la refinería como para el aeropuerto. Creo que votaron personas que no debieron de haber votado porque no tenían conocimiento y tampoco me refiero como una idea aristócrata de tener un título, sino que construyamos este concepto de conocimiento y entenderlo como experiencia o prácticas, porque pues un título no lo define todo. Entonces, la lectura me pareció también interesante, eso sí, sobre todo por los ejemplos. Creo que menciona el ejemplo de los niños y las personas que van de preparatoria y otros grados escolares, donde me pareció sorprendente que los niños contestaban todo. Supieran o no, contestaban todo, y creo que gran parte de esto representa nuestro sistema político, que en nuestra cultura es de contestar todo, incluso aunque no sepamos. Ok. Um, Interesante postura, ¿no? Porque creo que es precisamente contra lo que está Bourdieu, esto que señalas, ¿no? O sea, esta cuestión de que solo unos tienen la legitimidad de participar porque saben ciertas cosas, ¿no? Pero, pero Bourdieu no lo deja en la cuestión solamente académica, ¿no? O sea, él mismo dice, o sea, sería ser muy reduccionista pensar que solamente la cuestión académica es lo que te da legitimidad. También tiene que ver con la propia posición estructural que uno tiene, ¿no? O sea, es por ejemplo, bueno, este libro no habla solamente de política. No sé si lo ojearon un poco más y les dio curiosidad, pero pero Bourdieu se mete con cuestiones, por ejemplo, que tiene que ver con el arte incluso, ¿no? Eh, ¿Por qué a cierta gente le parece agradable ciertas obras de arte, a otra gente no? ¿Por qué cierta gente practica ciertos deportes, otra gente no practica estos deportes, ¿no? Mm, ¿Qué es lo que hace que, que una obra de arte sea legítima y que otra obra de arte no sea legítima, ¿no? Y aquí es donde le empieza a hablar de las cuestiones, de los distintos tipos de capital que hay, ¿no? Si Marx hablaba del capital económico en términos de esta acumulación de la riqueza, eh, Bourdieu va a hablar de otros tipos de capitales. O sea, no es nada más el capital que tiene que ver con el dinero, sino también están estos otros tipos de capitales, por ejemplo, el capital social, capital cultural,
etcétera, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, o sea, yo no nací en una familia de artistas, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, mis papás pues eran trabajadores, etcétera. Am, pero quizá me hubiera gustado nacer en una familia de artistas porque yo desde pequeño hubiera acumulado capital cultural, es decir, hubiera tenido cierto conocimiento, por ejemplo, de cuestiones del arte, en particular de la música, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces me hubiera podido desarrollar mucho mejor en esa cuestión musical que sin todo ese capital que no me pudieron dar mis padres porque ellos se dedicaban a otra cosa, que no era esta cuestión artística. En cambio, alguien que nació teniendo a sus padres dedicados a la música o al arte en general, tiene ventajas frente al que nació pues con hijos con padres que se dedicaban a otras cosas, ¿no? O sea, ahí está la diferencia también en la acumulación de este tipo de capital, ¿no? El capital cultural en este sentido, el capital social también, ¿no? El capital social, por ejemplo, sería esta cuestión de que ciertas personas nacen, no sé, en una familia y que está dentro de una estructura social que le permite conocer, no sé, a gente que tiene empresas, ¿no? O que tiene, no sé, que tiene tiendas de no sé qué, o que se dedican a esto o aquello. Todo eso es capital social que se acumula también, igual que el capital económico, ¿no? Y entonces cuando tú creces, pues tienes mucho más oportunidad de trabajar, de conseguir trabajo, porque conoces un montón de gente, o tus papás te conectaron con un montón de gente que tenía empresas, que tenía tiendas, o que tenía esto y aquello, ¿no? Entonces ya cuando creces dices, bueno, pues me iré con el amigo de mi papá, o con mi papá mismo, si es que él tiene una empresa o algo así, a trabajar, ¿no? Entonces, esas son otras formas de acumular la propia, este capital social, ¿no? Y eso también aplica para la cultura política, ¿no? La cultura política, eh, no sé si ustedes, por ejemplo, aquí en Tlalnepantla, está la familia Ugarte, ¿no? Que creo recordar que sí eran los Ugarte, que durante mucho tiempo, se han estado repartiendo el poder municipal, ¿no? Entre ellos que el papá y la hija y no sé qué, rollitos así, ¿no? Como una cuestión ahí de nepotismo muy cabrona. ¿Por qué? Pues porque ya la hija nace con pues todas las ventajas que el papá le da de esa acumulación que el papá tiene de capital político, ¿no? Y entonces ya el papá ya tiene un montón de conectes, ya conoce a toda la gente que trabaja en el municipio, y conoce a los políticos que también andan por ahí en el municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la hija pues tiene mucho más capacidad de participar en la política y le es mucho más fácil, digamos, en sentido muy vulgar, tener los conectes para ella misma poder llegar a ser presidenta municipal, ¿no? En cambio yo que pues yo nací acá en una esquina, pues no, por más que quiera, tengo que hacer un esfuerzo doble eh, para poder participar en política y llegar a estos lugares, ¿no? Entonces, son estas desventajas de las que habla el propio Bourdieu, ¿no? Hay gente que está más legitimada, hay gente que está menos legitimada para participar en política, ¿no? Que sí se relaciona un poco con lo que tú decías de los títulos y todo esto, pero no solamente, ¿no? También tiene que ver con tu posición estructural dentro del propio sistema, ¿no? Bueno, ¿quién más? La compañera Magali Castillo, por favor. O su gato, el que quiera. Sí. A mí me pareció interesante, sí, también esta parte de cómo hacer el tipo de participación, o sea, de las personas que se abstienen a participar o vaya, no contestan, por el hecho de no solamente, lo decía usted, de lo académico, sino también la parte que decía de la identidad sexual,
y todos los ejemplos que da, bueno, eran más o menos el libro de 79, creo, ahí vi. Y dije, bueno, claro, por eso es que no había tanta participación y lo entendí, pero digo, usted también mencionaba que se puede aplicar a otros lugares y claro que sí, porque vaya, yo soy de Tlaxcala, entonces ahí todavía se puede ver cómo hay mujeres, que sí todavía es como de, como, ¿por qué yo voy a participar en eso, no? O sea, que participe ahí el señor de la casa. Entonces, y también, vaya, también se puede ver lo de el título, que viene relacionado con lo que dice que hay una delegación de responsabilidad de lo político a las personas que tienen una titulación académica y que es por eso que se consideran los poseedores de tener esta autoridad política y no solamente ellos, sino también las demás personas lo creen así. Y esto lo digo porque también allá se ve que para presidente municipal es como de, no, pues el licenciado ahí que sea, los que llegan a tener título son los que se proponen para llegar a este puesto. Y los demás están de acuerdo, porque por eso, porque están estudiados, según, y pueden participar de mejor manera. Entonces lo delegan esa responsabilidad a los demás, como que no tienen ese interés en participar. Y bueno, es lo que a mí me hizo pensar. Muchas gracias. Sí, es una muy buena observación. O sea, esta cuestión también que tiene que ver con la posición, no nada más en la estructura, en la posición en la propia familia, ¿no? Y la posición de género, que tiene que ver con por qué las mujeres no participan, pues por ahí, al menos este estudio de Bourdieu señala que es, al menos en esta época, pues porque ellas mismas se censuraban, ¿no? Había como una especie como de autocensura en el sentido de que ¿para qué participo? Entonces lo que yo diga no va a ser importante, ¿no? Nadie le va a hacer caso de lo que yo diga. O sea, también está esta otra cuestión, o sea que la no participación es un reflejo de una impotencia, ¿no? Si yo no participo, porque sé que aunque quiera participar no voy a lograr nada y me autocensuro, entonces, ¿no? Y, y bueno, con las mujeres, al menos en este estudio, esto sucedía, ¿no? Um, con las mujeres y con las personas menos estudiadas, ¿no? Según el estudio de Bourdieu. Entonces, bueno, creo que ahí está uno de los puntos que me parecen todavía muy vigentes, porque creo que sigue habiendo esta división, digamos, en términos de género, en términos de la estructura del lugar social que ocupas, del lugar académico que logras tener, ¿no? Etcétera. O sea, sí, si alguna vez ustedes llegan a estudiar una maestría, un doctorado, se van a encontrar con gente hiper mamona, este, que ya se cree todo por ser doctor o ser maestro, cuestiones así, ¿no? O por incluso tener licenciatura. Y que ya es como, o sea, no mames, o sea, soy el más chingón, pues, ¿qué quieres de mí, no? Y yo he hecho como mi propia teoría de por qué esto es así. Pero bueno, algún día se las platicaré, no se relaciona tanto con esto, pero bueno, creo que es una cuestión que sigue muy actual, ¿no? Y que precisamente Almond y Verba no lo ven. ¿Por qué? Porque ellos siguen pensando que la cuestión de participar o no participar es una cuestión de racionalidad, ¿no? O sea, que simplemente el hecho de que tú vayas a la escuela y de que estudies te va a dar todas las armas para que tú participes, ¿no? Y ya con eso es suficiente. Y de hecho hace esta crítica, ¿no? Al concepto de opinión personal, ¿no? Al principio de la lectura, donde dice que la opinión personal pues, es un concepto que se inventa por ahí del siglo XIX. Antes no existía esta cuestión de la opinión personal o el concepto, ¿no? De opinión personal.
pero que se constituye sobre todo con la idea de enfrentarse a lo que ellos entendían los ilustrados, o los herederos de los ilustrados, de enfrentarse a la iglesia, en términos de que la iglesia parecía que era la única que tomaba todas las decisiones y de la que partían todas las opiniones posibles, ¿no? Entonces ellos se enfrentaron a la iglesia y dijeron, no, o sea, cualquiera debería poder tener su opinión, ¿no? Pero siempre esta opinión centrada en el uso de la razón, ¿no? Si no hay razón, entonces no puede haber opinión, ¿no? Hay un texto muy interesante que se llama ¿Qué es la ilustración? De Kant, y él explica un poco esto también, ¿no? O sea, la razón como el centro a partir del cual se puede constituir una sociedad avanzada, civilizada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ellos parten mucho de esta idea, los liberales en general, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo en otras lecturas. Entonces, esto a mí me parece pues una visión mucho más profunda, porque aparte, cuando él se empieza a meter con con los que no responden, y empieza a preguntarse, ¿por qué no responde, no? Y no es como que, bueno, no respondió y ya, a la fregada, ¿no? Pobre tonto, no quiso participar. Sino, ¿qué hay detrás de los que no responden? ¿Por qué no responden? ¿No? Y de ahí surge todo este estudio, ¿no? Que bueno, a mí me parece genial. Y la segunda parte también, que vamos a ver la próxima clase, está chula. Pero bueno, ¿quién más? La compañera Fernanda Maya, por favor. Sí, gracias, profe. Bueno, pues igual que justamente lo que usted acaba de mencionar y lo que mencionaba mi compañera Magali, también a mí me llamó bastante la atención esta parte en la que habla sobre la censura, ¿no? Me quedé mucho con un comentario, arriba había un comentario sobre una ama de casa que mencionaba, ¿no? Es que porque yo participaría si yo tuviera más estudios, si yo hubiera, si yo estuviera más informada, tendría voz y voto, pero como no los tengo, entonces por eso no opino sobre la cuestión de Francia y Argelia, me parece que era lo que le preguntaban. Y abajo estaba la opinión, o bueno, el comentario de una, me parece que era una gobernadora municipal, algo así decía, y ella decía, es que todos podemos hacer política, el problema es que les interese, ¿no? Entonces, se ve la diferencia, ¿no? De cómo lo que usted menciona, Bourdieu se comienza a preguntar, bueno, a ver, sí, hay muchísimo porcentaje de personas, tanto hombres como mujeres, que no contestan, ¿no? Pero ¿por qué no contestan? Y más abajo habla pues justamente de esta cuestión de los roles sexuales, ¿no? Que tenemos en la sociedad, y me parece muy importante y sobre todo vigente, como usted menciona, porque es muy interesante esta cuestión en la que menciona es que los hombres por lo general no van a decir como no sé o ignoro ese tema o no conozco sobre esto. Es más fácil que ellos disimulen, ¿no? Menciona él, porque pues sí, ¿no? Pueden ser juzgados peor que las mujeres. En cambio, es normal que las mujeres no sepamos, ¿no? O que ignoremos ciertos temas y que entonces pues sea más fácil para nosotras decir, pues no sé, quién sabe. ¿Por qué? Porque como que en la sociedad se tiene muy aceptada esta cuestión de que, bueno, pues sí, es que ella se tiene que dedicar a la casa y tiene que estar en otras cosas y la política no es lo que les corresponde, ¿no? Entonces era como que, bueno, los hombres saben un poco más sobre otros hombres en la política que las mujeres. Y pues sí, es lo que me dejó pensando, sobre todo también más abajo, ya me parece que antes de que hablara sobre lo de la opinión personal, había igual un comentario de una mujer que decía que ella se había casado con un hombre comunista, creo que sí decía que era comunista, ¿no? Sí, y entonces ella decía, pues yo antes de estar casada con él, pues no sabía al respecto, ¿no? Pero ahora que estoy casada con él, vivo en estas situaciones y demás. Entonces es como cómo se construye esta cultura política cada persona y cómo los gobiernos, incluso el mismo sistema político, se encarga de dar pie
a qué roles va a tener cada quien y hasta dónde va a llegar su cultura política y su participación dentro de esta cuestión. Y bueno, pues sería todo. Gracias. Gracias. Sí, esta cuestión que dices de los hombres a mí siempre me ha parecido muy, muy chistosa. O sea, incluso Bourdieu dice, o sea, están dominados por su propia dominación, ¿no? Como nos queremos hacer pasar como por los muy machos y muy chingones, eh, siempre respondemos todo lo que nos preguntan, ¿no? Porque si no respondemos, si decimos que no sabemos, es como que nos minimizamos, ¿no? Y nuestro machismo queda golpeado. Entonces, es una de estas cuestiones, ¿no? También, o sea, como a unos los censura y a otros los obliga a participar, ¿no? Eh, um, entonces, bueno, eso es muy interesante. Um, y esta cuestión también de cómo se van construyendo la propia opinión personal, ¿no? Por ahí habla de los modos de producción de la opinión, ¿no? Muy marxista el rollo, ¿no? Cuando mete modos de producción de la opinión. Y dice que hay 3 modos de producción, ¿no? Pero hay una que a mí me parece muy interesante, que es esta cuestión de letos de clase, ¿no? Que dice, es decir, que seguían, digamos, sus opiniones personales seguían a partir de sus propias experiencias personales, de sus propias vivencias en su alrededor, en su vida cotidiana, ¿no? Um, y claro, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado, no sé, decir a alguien, es que yo tengo un primo que está en la política y entonces él me dijo esto y aquello, y por eso pienso eso, ¿no? O yo alguna vez hice no sé qué y entonces me pasó esto y entonces la política funciona así asado, ¿no? Pero también de esta forma, en cuestiones de la propia moral familiar, ¿no? Empiezan a calificar las cuestiones políticas a partir de su conocimiento de lo que tiene que ver con la moral, tratándose como si fuera como si la política se tratara de una gran familia, ¿no? En donde cada uno tiene su propio rol y tiene que hacer ciertas cosas, etc. Ah, dice ahí Bourdieu que es donde se construye también el pensamiento conservador, ¿no? Eh, um, Cuando la gente empieza a relacionar cuestiones con la política que no son propiamente políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen los conceptos necesarios para entender la propia política como tal, ¿no? Um, y entonces, no sé, entienden que el gobierno debería ser un papá o o que no se les debería regalar dinero a los niños porque no trabajan, son los algazanes de la casa, ¿no? Cosas así. Y entonces empieza a relacionar esta cuestión de lo ético, de lo moral, que está más relacionado con la propia vida cotidiana de la gente, con cuestiones políticas que son diferentes, ¿no? Esa es una forma un modo de producción de la opinión. Ahorita hablaremos de las otras, ¿no? Pero creo que con tu participación fue un buen motivo para meter esta cuestión. Bueno, también estaba el compañero Eric Hernández, por favor. Ya. Buenas tardes. Ah, bueno, en lo personal, a mí me gustó un poco más de Adlon y Verba, pero no descarto que Bourdieu maneja cuestiones muy interesantes. La parte de cómo no sé si lo entendí de esta manera, pero conceptualiza a aquellas personas que no tienen una respuesta ante las preguntas como mediocres. No sé si así lo maneja, pero como usted también mencionaba, más adelante trata de dar una explicación, un porqué al respecto de de esta mediocridad por parte de las personas que se limitan a participar. Y yo en la lectura pude rescatar que, pues, aquella persona que emitía una acción colectiva o decidía inmiscuirse en asuntos de la política se debía pues a su capacidad socialmente reconocida, a los atributos o atribuciones que tenía
y me viene al ejemplo lo que usted mencionaba de pues esta familia que está en el poder político y pues una atribución para que esta chica pueda participar es todo el legado que le viene dejando su familia. Y pues también menciona estas dos cuestiones sobre la importancia o la exclusión objetiva y subjetiva que tiene la persona para con la participación, que es de plano, me interesa o no me interesa y no, no me afecta, así que pues no entro. Igual me gusta porque trata de dar respuesta a cómo las personas se limitan a dar una respuesta a las cuestiones y me es interesante cómo manejaba que la propiedad de la pregunta tiene que ir relacionada con la propiedad de la persona y ahí ponía distintos ejemplos de cómo una persona de 70 años no te va a dar la misma respuesta a un joven universitario. Y igual como comentaba Fernando, como comentaba Maya y Magali, en esta cuestión de género, de sexo, de un hombre no te va a dar la misma respuesta a la de una mujer. Igual me era muy interesante cómo él ponía la cuestión de que los niveles de ingresos determinaban también como la participación en cuanto a esto, a esta cultura política o cuestiones políticas, porque hacía mención de que una persona con un buen nivel de ingresos no iba a estar consciente a dar una respuesta ante una problemática a aquella persona que pues no tuviera un alto nivel de ingresos y que el contexto de los problemas son totalmente distintos a los que se manejan. Igual pues para terminar, me gusta cómo menciona esta parte de que las personas determinarán su respuesta ante la pregunta si es que esta pregunta está relacionada a su afiliación política y cómo, o sea, prácticamente ellos van a responder si la pregunta tiene que ver algo con su partido o su postura política. Si es así, pues ya se avientan el chorote y si no, pues ya, es como de, no sé, no me interesa porque no tiene nada que ver con el partido. Igual como pues Bourdieu maneja y dice, aquí hay de tres. Están los que se abstienen, los que aprueban y los que de plano pues no tienen conocimiento al respecto del tema. Y bueno, por eso me gustó la lectura y sería todo. Gracias. Sí, esta cuestión de las preguntas también es muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de, o más bien la forma en cómo tú planteas una pregunta, ya determina cómo te van a responder, ¿no? O sea, si por ejemplo, no sé, yo llego y le pregunto a alguien así de la calle que no sé, pues que anda ahí nada más, no sé, que vende unos tamalitos bien ricos, ¿no? Y entonces, yo llego y le pregunto, oiga, ¿qué opina de las figuras retóricas como fundamento de lo social? ¿No? Se va a quedar así como, ¿qué chingas? ¿No? Igual me echa un choro, ah, o igual no me dice absolutamente nada, y me dice, no, ¿sabe qué, joven? Pues mejor llévese un tamalito, ¿no? Yo no sé, qué es eso, ¿no? Am, porque las preguntas ya están cargadas, no sé si me voy a entender, ¿no? Ya tienen una carga incluso, no solamente conceptual, en términos de ciencia social, sino que también están cargadas incluso ideológicamente, o pueden estar cargadas incluso ideológicamente, ¿no? Entonces, cuando tú haces una pregunta tipo, no sé, llegas con alguien y le dices, ¿usted por qué cree que todo el país odie a AMLO? ¿No? Y yo decía, chinga, ¿a poco todo el país odia a AMLO? ¿No? Pero nada más pero como ya la pregunta ya está cargada de que se asume de antemano de que todo el país odia a AMLO, pues entonces tú te quedas así como que, pues no sabes a dónde hacerte, ¿no? Y terminas por no responder porque no estás de acuerdo con lo que dice la propia pregunta, ¿no? Con lo que establece la propia pregunta. Entonces también esta cuestión de las preguntas es muy importante. Y lo que mencionabas, ¿no? De los partidos, que es otro de los modos de producción de la opinión, ¿no? Que es que uno participa en una organización política y se aprende lo que dice esa organización política, ¿no? Como de memoria, y entonces va diciéndolo por ahí,
¿no? No, pues es que esto y es que aquello y esto, ¿no? Es que yo soy de Morena y ya me aprendí de memoria lo que dice el AMLO todas las mañanas y lo repito como periquito, ¿no? No, es que lo que dijo el presidente, lo que dijo el presidente, lo que dijo mi líder, ¿no? Mi líder de aquí, de la colonia, o cosas así. Am, entonces ya su opinión personal está siendo producida no por él, sino por alguien más, ¿no? Eh, um, entonces no es que esta gente carezca de opinión, es más bien que su opinión está siendo, como dice la misma palabra de los modos de producción, está siendo producida por otros agentes que sí son los que tienen la legitimidad para producir este discurso político, ¿no? Am, y entonces te quedas con ese aprenderte de memoria, ¿no? Y no eres capaz, por ejemplo, de discutir o de debatir a profundidad, porque simplemente son, no sé, son cartitas que ya te aprendiste, ¿no? Eso siempre me ha parecido también muy, muy interesante de la cuestión de Bourdieu, ¿no? Porque creo que hace que uno se analice a sí mismo. O sea, ¿qué tanto lo que yo opino lo estoy produciendo yo? ¿O quién está produciendo mi opinión eh, fuera de mí? ¿No? Y que yo mismo no me estoy dando cuenta, ¿no? Creo que es una forma de hacerse autocrítica en esta cuestión, ¿no? Am, parece muy difícil, esta es una cuestión como existencial, parece muy difícil decir algo nuevo en el mundo, ¿no? Eh, um, pero creo que sí somos capaces hasta cierto punto de poder ir delimitando cuáles son los límites de nuestra opinión, cuáles son los alcances de nuestra propia opinión, ¿no? Si es que existe algo que se pueda llamar opinión personal. Porque también, véanlo así, o sea, la cuestión de la opinión personal, esta cuestión de asumir al individuo como único y original, no sé si se acuerdan de esta parte de la que habla Bourdieu, ¿no? De la, de la ética burguesa, de que asume que lo mejor es lo que es único, original, es como la chica que es única, ¿no? Y toda esta cuestión, ¿no? Para eso, para los burgueses, para la cultura burguesa es lo más importante, ¿no? Por eso el libro se llama así, La distinción, porque lo que hace que uno sea legítimo para participar en cuestiones de arte, en opiniones que tienen que ver con el arte, o en opiniones que tienen que ver con el deporte, o en opiniones que tienen que ver con la política, lo que a uno lo hace legítimo es que sea distinto a los demás, que sea único y especial, ¿no? Eh, y bueno, Bourdieu un poco pone en cuestión este asunto, porque, digamos, o sea, los liberales siempre piensan en términos de lo individual, ¿no? O sea, como que uno se hace a sí mismo, ¿no? El self-made man de los gringos. Y pues no, no es cierto, o sea, a mí ya me hubiera gustado hacerme a mí mismo, ¿no? Así como, así brotar de la tierra y hacerme a mí mismo, ¿no? Así como de repente, pum, aparecí, ¿no? Y nada tuvo que ver mi papá ni mi mamá, de repente un día ahí aparecí en el jardín y ya, empecé a criarme yo solito, ¿no? Pues no es cierto, ¿no? O sea, sabemos que eso, pues no es cierto. Y que estamos atravesados desde niños por las opiniones de nuestros padres, por las opiniones de nuestros familiares más o menos cercanos, por las opiniones de los profesores que tenemos en la escuela, las opiniones de los compañeros, eh, las opiniones de lo que vemos en la televisión, ¿no? Que es otro gran productor de opinión, las producciones de lo que vemos en Facebook, de las fake news que algunos ven en Facebook, ¿no? Que ya te dicen, no, ya no me voy a dejar inyectar la cosa esa de la vacuna del COVID porque me van a poner un chip y me van a seguir y no sé qué más madre. Pues ahí está la producción de opinión, ¿no? Eh, um, entonces, o sea, realmente es una cuestión muy difícil pensar en esto de la opinión personal. Yo no sé si puede existir eso de la opinión personal, ¿no? Pero bueno, ¿quién más iba a participar? El compañero Samuel Blanquet, por favor.
Sí, yo he un poco referido a esto de las redes sociales. Bueno, creo que al principio lo de Bourdieu se me hace interesante. No concuerdo con todo lo que dice. Creo que, bueno, en el momento que lo escribió, pues ya ahora, hoy en día tenemos como este fenómeno, como usted decía, de las redes sociales, ¿no? Este foro donde ahora, bueno, como dice, antes todavía las personas como que se guardaban esta idea, ¿no? De participar o decir, no, no sé, ¿no? Y ahora ya tenemos como politólogos, críticos de cine en Facebook, ¿no? O sea, todavía no, ya no es esta idea de que se aparta, ¿no? Sino que ahora ya todo es criticado, ¿no? Ahora ya todo, todas las personas todo lo tienen que criticar, ¿no? No se reservan como esta idea, ¿no? De que dicen, no, no sé de eso. Y ahora, hoy en día todos saben de todo, ¿no? Entonces creo que da como un giro de 180 grados hoy en día, o sea, podríamos ver como este tipo de evolución, ¿no? Y también creo que sí, o sea, que las personas, volvemos como al debate que teníamos una vez todos de respecto a si las personas deberían estar a cargo de la política, los que creo que sí tendría que tener una preparación, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, eso sería como mi participación. No sé qué decir. Ok, gracias. Bueno, similar, ¿no? A lo que compartió el compañero Fernando. Am, yo, sinceramente, yo sí creo que es una cuestión, como ya nos la dibuja Bourdieu, y creo que muy bien, pues es una cuestión de élites, ¿no? Hay una élite, por ejemplo, del arte, hay una élite, por ejemplo, de lo que tiene que ver con lo político, hay una élite de lo que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Es verdad que que las redes sociales están siendo amplificadoras de un montón de opiniones, ¿no? Um, por ahí escuchaba yo el otro día una conferencia, ahora no recuerdo el nombre de quien la daba, eh, que hablaba que en las redes sociales, ¿se acuerdan de toda esta cuestión que creo que vimos con Alexis de Tocqueville, o la mencionamos así de paso? La cuestión de ¿cómo se llamaba? Mm, de la tiranía de la mayoría, ¿no? Sí, la tiranía de esta opinión de la mayoría que te impone, que tienes que pensar de cierta forma, ¿no? Eh, este conferencista decía, bueno, ahora con las redes sociales lo que tenemos es la tiranía de pequeños grupúsculos que están ahí en las redes sociales, diciendo cómo se debe de pensar en cierta cuestión, ¿no? Ya no es una tiranía de la mayoría, una tiranía de estos grupos que andan por ahí pululando, ¿no? Y que entonces te acusan o te dicen es que tú eres esto, tú eres aquello, ¿no? Y una cosa que ha pasado, por ejemplo, en Facebook, porque creo que Facebook empezó siendo una red que era para tus cuates, ¿no? Para que agregaras a tus amigos, a tu familia, etcétera, ¿no? Que era una cuestión, en cierto sentido, como los liberales les gustaría verlo, privada, ¿no? Era un espacio de privacidad. Ahora ha crecido tanto la red social que Facebook ya es un espacio público, ¿no? Y lo que puedas decir en Facebook puede tener una repercusión importante socialmente, ¿no? En tanto que puede ser aceptado o puede ser brutalmente rechazado, ¿no? Dependiendo de lo que digas y dependiendo quién lo vea y etcétera, 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 ¿no? Ah, esta cuestión creo que sí. Pero aún así, fíjate que no se escapa más bien sería una reproducción del modo de producción de letos de clase. Ah, por ejemplo, hay muchos estudios de comunicación política que lo que dicen que lo que la gente sigue en redes sociales o que escucha en la televisión o en la radio u otros medios, es lo que ya cree. Si simplemente sigue a alguien que dice algo que él ya cree, que las mismas personas ya creen, y simplemente lo siguen para hacer un refuerzo de sus propias creencias, ¿no? Es decir, yo sigo no sé, a fulanito, porque sé que fulanito piensa así, y yo pienso igual, o pienso de manera similar, ¿no? Nunca voy a seguir a Menganito, porque sé que Menganito va a publicar puras cosas que a mí me van a dar coraje. Entonces, pues mejor no lo sigo, ¿no? O hasta lo bloqueo, o no sé, alguna cosa así.
Y entonces realmente lo que se está produciendo ahí es este modo de producción de letos de clase, es decir, en la red social digital y en estos medios sociodigitales, lo que se está reflejando es entonces una forma de comportamiento de lo privado a lo social, ¿no? O sea, porque ah, no sé si han visto estos memes, ¿no? Ah, no sé, de que hacen burla de gente mayor, ¿no? Ah, en el sentido de que comparten cosas sin saber qué es eso que están compartiendo, simplemente porque la Virgen sale ahí, o porque sale Jesús ahí, o una cuestión así, ¿no? Es una reproducción del modo de producción de la opinión de letos de clase, de esta forma ética de entender lo social y lo político, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos desde mi perspectiva, las redes sociales lo que han hecho es ampliar eh, el espacio en donde antes la gente, digamos, daba sus opiniones en términos digamos, de su propia vida cotidiana, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace súper complejo la cuestión de la comunicación en los medios sociodigitales, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, mucha gente, muchos autores, muchos académicos decían que los medios sociodigitales eran nuevos espacios para construir democracia y para que la participación se reforzara, etcétera, 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 ¿no? Al final, sí lo fue, pero no del todo, ¿no? Eh, en cierto sentido, se endiosaron a los medios sociales digitales. Y nos olvidamos que era una herramienta más y que digamos, cómo veamos a la herramienta depende de cómo la usemos, ¿no? O sea, una herramienta es neutral, una herramienta no es más democrática o menos democrática o más así o asado, ¿no? Sino depende del uso que le podamos dar. Entonces, sí, la cuestión de las redes sociales es no sé, bueno, por ejemplo, ahora que estoy haciendo este estudio de Podemos y de Vox en redes sociales, es muy interesante ver cómo ambos partidos están luchando por la juventud en las redes sociales digitales, ¿no? O sea, que podría parecer que a los de Vox nada más los siguen viejitos conservadores, y no es cierto, ¿no? Como ya les decía alguna vez, los siguen jóvenes. Y el otro día encontré un meme que fue muy polémico, que compartieron en Instagram y los de Vox. Y supongo que aquí todos alguna vez han visto El Señor de los Anillos o saben del Señor de los Anillos o alguna cuestión así, ¿no? Y los de Vox hicieron un meme con esta escena donde está Aragorn con una espada y que se abre la puerta negra, ¿no? Y vienen todos los orcos y todo este rollo. Y entonces Aragorn se va a enfrentar, ¿no? Con su espada y acá, bien chingón. Y atrás pusieron Vox, ¿no? En la espalda de Aragorn pusieron Vox y una bandera de España, ¿no? Y todos los orcos que iban saliendo de Mordor pusieron símbolos de lo que Vox asume como sus enemigos, ¿no? El feminismo, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, ciertos medios de comunicación en España, como El País, o como un canal que se llama La Sexta, la ideología de género, ¿no? Todas estas cuestiones. Y bueno, tuvo mucha repercusión, a muchos jóvenes les llamó porque Vox tiene esta cuestión de ir como acoplando su propio discurso a un discurso de un pasado glorioso, ¿no? De cuando España era imperial y de cuando los españoles reconquistaron la península, ¿no?
o sea, esta cuestión de la reconquista tiene que ver con esto de que los árabes estuvieron 800 años dominando la mayor parte de la península ibérica, y en algún momento el Mío Cid y otros personajes ahí entre mitológicos e históricos realizan la hazaña de reconquistar España y de expulsar a los árabes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santiago Abascal, aunque en un principio les pareció muy ridícula a muchos, pero después se dieron cuenta que eso atraía a muchos jóvenes, en un comercial salió cabalgando, ¿no? Así en un caballo Santiago Abascal, que es el líder de Vox, y diciendo, ¿no? Vamos a la reconquista de España, ¿no? Pero esta vez ya no vamos a expulsar a los árabes, sino vamos a expulsar a los malditos comunistas y a las feministas y a toda esta gentuza que está destruyendo el país, ¿no? Mucha gente se identificó en términos épicos con esto, ¿no? O sea, muchos jóvenes que se sienten héroes y que quieren ir a caballo, a acabar con todos estos enemigos de España, pues se identificaron igual con esta figura de Aragón empuñando la espada y luchando en contra de los orcos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esta cuestión de cómo estos partidos políticos usan las redes sociales. Aquí en México, creo que no hay un partido que sepa utilizar inteligentemente las redes sociales todavía. Ni Morena, por más que es nuevo y no sé qué rollo, pero está lleno de viejitos. No se han sabido meter en esta cuestión, ¿no? Y bueno, PRI, PAN y PRD, pues son un chiste. Bueno, ya, me callaré de nuevo. ¿Quién más iba a participar? El compañero Diego Alejandro, por favor. Buenas tardes, profe. Creo que yo con la parte que me quedo es en la primera parte de la lectura cuando menciona y dice, ¿no? Que todos tenemos un Rafael adentro. Hace esta expresión de la pintura, y donde dice que muchos Rafael no expresan en realidad lo que ellos quieren hacer, ¿no? Que pues es por lo mismo que usted mencionaba, la cuna en la que te crías o pues en el entorno social en el que te desenvuelves. Por ejemplo, cuando usted mencionó eso, se me vino a la mente Enrique Peña Nieto. O sea, muchos nos preguntamos cómo una persona con esos pensamientos llegó a la presidencia, ¿no? O cómo llegó a ser gobernador, pero hay que ver muy bien su entorno familiar, pues viene del famoso grupo Atlacomulco, ¿no? Que se le llama. Sus tíos, Arturo Montiel, Alfredo del Mazo Señor, que tuvieron esa influencia para él, para su carrera política, y que de alguna manera, pues él, más bien para su familia, pues no le interesaba si sabía matemática, y sabía física, y sabía a él lo que le interesaba era pues en el aspecto en el que se desenvolvía, que era el aspecto político, y eso fungió pues para valerle que llegó a la gobernatura y luego lamentablemente a la presidencia, ¿no? Pero eso es como que un entorno en el que yo lo veo. Otra parte que me llama la atención es cuando dice que, cuando interrogan a las personas, cuando dicen que se abstienen, ¿no? Y él señala, o que no contestan, y señala que es en cuestión a la función de sexo, lugar de residencia, tendencia política, de la profesión. Creo que yo agregaría un punto en el cual es también la familia, porque pues viene sabida, digo, lo ejemplifico con un caso personal en el que pues decían que cuando hablabas de política y religión era tener un problema seguro, que no era conveniente hablar de ello. Y creo que eso mismo también generó a que mucha gente no tuviera esa participación o que no hubieran esos debates para poder comentar aspectos políticos, porque al final de cuentas nunca se llegaba a un debate, un acuerdo, se llegaba a una simple discusión, y eso mismo generó a que las personas dijeran, híjole, pues no, ¿para qué hablo de políticas si al final de cuentas voy a terminar mal con esta persona? O no voy a poder expresar en realidad mi propia opinión. O sea, simplemente funges la opinión de algo que te imponen, más no de lo que tú piensas. Y es como señala esa parte de la tolerancia, que creo que no hay, porque evidentemente se tiene que respetar, en este caso, la opinión que tú tengas, y como lo señala la lectura, creo que se llega a esa misma mediocridad que ya habían mencionado, en el cual pues no puedes tener tu postura, sino que simplemente esa opinión personal que tú tienes pues es destruida, no es tomada en cuenta, sino que funges tu opinión con base en lo que has escuchado o en lo que has visto, como por ejemplo yo ahorita, ¿no? Doy mi opinión personal en algo que yo viví, en algo que yo pasé, y vuelvo a esa parte en la que creo que nosotros no podemos o no estamos interesados en el aspecto político, porque pues siempre se sale con las ideas de que el gobierno al final de cuentas hace lo que quiere, y llegamos como a ese aspecto de conformismo
en el que no nos permitimos debatir o cuestionar o incidir en las cuestiones políticas. Yo considero que eso surge desde la familia, porque cuando te imponen a no dar tu punto de vista y a simplemente vivir en ese entorno conservador, no puedes llegar en este caso, si lo queremos ver así, a innovar en diferentes ideas, en tener otras posturas, en mantenerlas, sin que simplemente vivas en ese conservadurismo. Yo así lo veo. Ajá, muchas gracias. Sí, ¿no? O sea, más en nuestra sociedad mexicana creo que sucede eso, como esta cuestión de, pues tú no hables, tú eres un niño, ¿no? Tú qué sabes, o sea, deja hablar a los adultos que son los que saben, o no sé, o sea, etcétera. Supongo que, bueno, yo tengo varias amigas que son feministas y entonces sufren, por ejemplo, las reuniones familiares, ¿no? Reuniones familiares, no sé, navideñas o cuestiones así, porque en esas reuniones familiares se espera que ellas sean las que sirvan la comida, la que hagan la comida, la que, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces no les gusta ir a estas reuniones familiares, ¿no? Y ahí la familia ya está como imponiendo qué rol tiene que ocupar cada una y cada uno, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido creo que ahí, pues en nuestro país sigue estando muy presente, ¿no? Dependiendo también de qué lugar del país, de, de la región, y de qué posición estructural, en qué posición estructural se encuentre, ¿no? Am, Otra cosa que ahorita me acordé, es esta otra cuestión que dice Bourdieu acerca de por qué las élites sí opinan sobre cuestiones de política y por qué los que no pertenecen a la élite casi no les gusta opinar. Otra cosa que dice es, pues porque a las élites les interesa más lo que sucede en política porque les afecta directamente a ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, si no sé, si de repente mañana la Bolsa Mexicana de Valores tiene un subidón así impresionante, pues uno así en su humilde chocita va a decir, a mí qué chingados me importa, ¿no? A mí no me sirve de nada eso, ¿no? Pero pues a lo mejor a alguien como Slim o a otros empresarios van a decir, sí, a huevo, ¿no? Y entonces están interesados en cómo se maneja la política financiera en el país, ¿no? Y se meten en cuestiones de este tipo de política, ¿no? Y opinan o sea, ustedes nada más vean a todos estos cuates de ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre de esta institución que, que hace, o más bien que representa en términos de comunicación a los grandes empresarios del país, ¿no? Y siempre andan saliendo y opinando sobre algo, ¿no? Que que si vamos a quitar el outsourcing, no, pero ¿por qué? Y no sé qué chingados, y la madre, y esto y aquello, ¿no? Porque les afecta directamente a ellos. Obviamente la cuestión del outsourcing, pues también afecta a la gente que está trabajando en la que, digamos, a partir de esta estructura de contratación, ¿no? Pero a lo mejor aquellos que no estamos metidos en esta cuestión, pues no, ni nos van ni nos viene, ¿no? A menos que seamos como muy conscientes socialmente, digamos, sí, justicia para los que trabajan en outsourcing y estas cuestiones, ¿no? Pero si no tenemos este tipo de conocimiento, o de conciencia social, pues es muy difícil que digamos eso, ¿no? Y nos va a valer si lo quitan o lo ponen, pero casi siempre las élites, todo lo que sucede les afecta a ellos. Y por eso siempre están opinando, opinando, opinando. Y otra cuestión que decía un poco el compañero Diego, es esto como de que te autocensuras, ¿no? Que ya decían un poco hace rato, o sea, si es que vuelvo a este punto, o sea, es que si alguien no participa es porque sabe que su participación no va a servir de nada, o sea, va a decir, ¿yo para qué voy a ir allá y voy a empezar a reclamar y voy a decir, o para qué voy a ir a votar si de todos modos siempre pierde el partido al que voto, no sé, ¿no? Am, entonces es un poco también esta cuestión de que si no se participa es por una cuestión de impotencia,
de sentirte impotente, ¿no? De que mi participación no importa realmente. Bueno, ¿quién estaba también? La compañera Lilian López, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues a mí prácticamente me gustó mucho la lectura porque abarca muchos temas en interés y pues esta pequeña parte de introducción, ¿no? Que viene con Marx y con Engels, de la división del trabajo y pues que todos vamos a tener el suficiente tiempo libre, entre comillas, para empezar a tomar estos asuntos generales, ¿no? De la sociedad. Y pues aquí me llamó mucho la atención de que empiezan con un pueblo idealizado, ¿no? De que aunque tú le des el conocimiento práctico, que le des a la sociedad lo que pasa, pues realmente te preguntas, o sea, ¿realmente va a haber una acción consciente sobre ello? Y pues esta abstención que marca mucho este Pierre, pues aquí también te cuestionas, ¿no? O se cuestionan ellos, ¿es un fallo en el sistema o más bien es una condición? Y ya pues posteriormente, pues también, o sea, bueno, me gustó la verdad porque también te haces tú preguntarte muchas cosas. También, pues depende mucho del campo de lo pensable, ¿no? O sea, también de esta problemática. Y pues también de que hay muchas cosas que también tienes que tener a consideración. El sexo, la edad, la residencia, si vives en una residencia poblada o no, la escolaridad, tu situación económica y pues claramente ahorita como lo estamos comentando en la plática, pues tu posición social, ¿no? Em, también aquí mucho también de esta abstención que marca mucho la lectura, también hay que tener en consideración pues dos rubros, ¿no? Una pues de la verdadera abstención, que es este efecto de una discordancia. ¿Qué quiere decir? Pues no atreverse a expresar, ¿no? O sea, censurarte y pues otra claramente la falta de competencia. Y pues aquí pues también me hice otra pregunta que es como educación para hacer política. Y pues también, habla también sobre una representación tecnocrática, ¿no? Realmente que existe una tendencia a este aspecto y pues también, pues esta creencia de la criptocracia, como lo comentaba mi compañero Diego Alejandro, en de que creemos de que pues realmente todo lo que vemos en este sistema político pues realmente no es lo que es, ¿no? O sea que hay pues también poderes más allá de trasfondo. Entonces, pues yo me quedo también con eso de esta abstención, en decir como dice el dicho, ¿no? El que calla otorga. Entonces yo creo que también hay que tomar mucha importancia a estos sondeos y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues realmente sí me gustó porque, bueno, de lo que acabo de decir tengo como creo que 5 preguntas. Sí, Pues realmente muy buena adelante, por lectura. favor. Puedes hacer tus preguntas si quieres, con toda confianza. O sea, nos quedamos aquí hasta las 7 si quieres. ¿No? No, Bueno. Dime. no, así está bien, profe. Nada más como todos los temas que quería yo tocar un poquito para hacer la dimensión de la lectura bueno, que yo percibí. O sea, Ok, muchas gracias. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de señalar, ¿no? Y esta cuestión, o sea, que decías, de que si es una anomalía del sistema o así está hecho el sistema para que pueda funcionar. Yo creo que sí, o sea, que así está hecho el propio sistema, ¿no? O sea, no es que los liberales hayan dicho, o hayan pensado que todas estas cuestiones estructurales iban a limitar a la gente, ¿no? No se lo imaginaron, porque ellos pensaban que bastaba con que todos fuéramos iguales jurídicamente y que además como todos somos seres humanos tenemos acceso a la razón y la razón nos va a dar todas las herramientas para hacer nuestra democracia mejor.
pues pensaban que eso era suficiente para construir un sistema político democrático, ¿no? Y bueno, o sea, creo que precisamente esa es la crítica de Bourdieu, o sea, que todas estas cuestiones que venimos arrastrando de los sistemas democráticos liberales y de estos fundamentos que tiene de la razón y de la igualdad jurídica como suficiente, eh, pues son cuestiones que venimos arrastrando desde la cuestión de la ilustración, ¿no? Entonces, esta forma de pensamiento de que la propia libertad del ser humano está fundada en la razón. El otro día discutía con sus compañeros de polacas y hablábamos de la cuestión de la libertad y cómo los liberales ven la libertad como que el ser humano es libre simplemente por el hecho de usar la razón, ¿no? Y se deshacen de un montón de cosas más, como si el ser humano solo fuera razonar, 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 ¿no? Y somos mucho más complejos que eso, como ya lo hemos visto en otras lecturas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está precisamente este error de los propios liberales y del sistema que ellos han construido. Eh, y sí, creo que es una invitación a reflexionar y a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, ustedes en algún momento quizá les toque hacer un tipo de investigación en el que estén, no sé, recogiendo la opinión pública de algún país que les interese, no sé, ¿no? O del propio país, de nuestro propio país. Y creo que este tipo de reflexiones son muy útiles para darnos cuenta de los sesgos que puede haber, que la opinión no simplemente surge porque seamos, o más bien que la fuente de nuestra opinión no es simplemente el uso de la razón, sino que hay cuestiones estructurales de género, de la familia, del lugar donde vivimos, etcétera, etcétera, que determinan esta opinión también, ¿no? Um, entonces, bueno, sí, eso. Ahora sí, la compañera Gaby, por favor. Sí, bueno, al principio igual no le entendí mucho a la lectura, pero ya después la va haciendo como un poco más digerible cuando va poniendo como los cuadritos de opinión acerca de las personas y de hecho pues fue como lo que más me gustó y lo que más le entendí y bueno, ahorita recuperé la lectura porque me gusta cómo habla. ¿Cómo te plantea el problema acerca de la política, empezando con el pensamiento de Marx y de Engels, y cómo bueno, es que casi todos los autores siempre te lo manejan así, ¿no? Como desde esta perspectiva de marxista, y te dicen cómo esta producción llegó a, a privatizar a las masas, no sé cómo explicarlo, cómo estas fuerzas productivas hicieron que las personas cada día se vieran más, no sé cómo explicarlo. No tenían como una acción consciente porque solamente trabajaban pues no sé, enriquecerse, para sobrevivir, para producir y para comprar, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va el pensamiento de este señor, de que yo concuerdo mucho de lo que habla acerca del campo de una producción ideológica. Y como lo hemos ya platicado durante toda la clase, son muchos factores los que hacen que tú tengas una visión o un pensamiento político desde que eres pequeña, inclusive desde, no sé, desde una visión un tanto feminista. Yo recuerdo que pues cuando era pequeña mi familia nada más hablaba de política, pero pues entre hombres, ¿no? Y muchos textos te dicen que la política es cosa de hombres. Y hoy día pues te das cuenta que todos podemos hacer política, que todos lo hacemos y que como lo rescatan aquí alguna opinión que decían que las personas no podía opinar de política porque no estaba como muy estudiada
lo que había dicho la compañera. Yo creo que hoy en día ya lo vemos como algo diferente, ¿no? Y a mí me hace pensar mucho qué pensaría este señor si ahorita se diera cuenta o vislumbrara la capacidad que tienen las redes sociales para influir y formar un pensamiento, no sé, teórico, práctico, de lo que es la política, ¿no? Porque como lo hemos visto, hoy en día las redes sociales tienen un impacto grandísimo. Y así no sepas por quién votas o así, nada más porque, no sé, el spot está chido o porque la campaña publicitaria te agrada y así, yo creo que muchas personas llegan a tener como esa convicción de decir, no, pues yo voy a votar por este porque me apareció su anuncio en Facebook, ¿no? Porque pues otras personas ni siquiera se hacen notar, o sea, ni siquiera sabes quién va a ser tu representante o qué está proponiendo o cosas así. Me llamaría mucho la atención saber qué pensaría, o sea, cómo lo interpretaría él. Y de lo que usted nos comenta, de que usted ahorita está haciendo el estudio acerca de las redes sociales de Podemos, a mí me parece algo muy interesante. Sí me gustaría como, no sé, trabajar en algún momento en eso y hacer un estudio porque sí, es muy interesante. Y creo que nada más. Muchas gracias. Está muy buena tu pregunta. ¿Qué pensaría Bourdieu en la actualidad? Bueno, él murió en el 2000 algo, si no mal recuerdo. No tiene tanto tiempo que murió, pero creo que no llegó a haber esta explosión de los medios sociodigitales como nuevos espacios en donde se construye la opinión personal y la opinión política, ¿no? De la gente. Déjame pensarlo tantito, pero bueno, si te interesan esos temas, ya si te echas tu tesis sobre eso, pues ya, a ver, ahí si quieres te asesoro. Y, y hay muchos artículos muy interesantes sobre el tema, ¿no? Y por ejemplo, ahorita con la pandemia, precisamente la pandemia lo que ha hecho es que este tipo de medios digitales se potencien, el uso de estos medios digitales se potencien, porque si no podemos estar juntos personalmente, si tenemos que estar encerrados con la cuarentena y el virus y todo este rollo, pues buscamos otros medios como estos, Estoy con un amigo. ¿Eh? por ahí alguien tiene prendido el micrófono, Ah, ¿sabes quién es? ya se lo apagué. Valeria. Sí, ya. Y hasta se me fue que estaba diciendo, porque, bueno, ya. ¿Qué estaba yo diciendo a alguien? Recuérdame porque se me olvidó. Y las redes sociales potenciaban algo, ¿no? Claro. Que las redes, el virus más bien, del COVID, de la cuarentena, potencian el uso de las redes sociales, ¿no? Y entonces, bueno, pues buscamos otras formas de estar conectados. No sé, ahorita, por ejemplo, nosotros a través del Zoom, ¿no? Pero antes de entrar a clases otra vez, yo bajé una aplicación que me la recomendaron, ¿cómo se llama? Déjenme ver cómo se llama. Se llama House Party, ¿no? Y entonces aquí en esta aplicación puedes jugar varios juegos con otro compañero que también esté, con algún amigo tuyo o amiga que esté en línea, y puedes jugar uno, que era lo que más utilizaba, ¿no? Y era como, vamos a echarnos un uno, y entonces ya jugábamos un uno, ¿no? Entonces sí se potencia el uso de este tipo de medios digitales para estar conectados precisamente por la cuestión de la pandemia. Y creo que es muy interesante, va a ser muy importante todo lo que está saliendo de aquí. Por ejemplo, no sé si han visto hay un documental en Netflix de unos cortometrajes que hizo su gente pues en el encierro, en la cuarentena, en distintos países del mundo. No recuerdo ahora el nombre de ese cortometraje, pero dejen que me acuerde y se los paso.
Entonces ahorita realmente la única forma en la que estamos pudiendo conectarnos, pues es esto, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, hasta la cuestión del sexo, ¿no? No podemos salir, no podemos ni besarnos en la boca y no sé qué, y no podemos hacer un montón de cosas. Y entonces, pues recurrimos, no sé, a ver, pues, no sé, el sexting o aquí en el Zoom, o no sé qué utilicen ustedes, ¿no? Obviamente yo no utilizo nada de esto. Yo castamente me quedo encerrado en mi casa y no hago nada de esto, pero sí hay como, pero sí hay una, digamos, potencialización de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, en cuanto a la pregunta de cómo vería Bourdieu todo esto, yo creo que realmente lo que ha cambiado son las estructuras de la propia comunicación, ¿no? Por ejemplo, antes en la televisión, pues, o la radio, cuando uno veía la televisión o escuchaba la radio, era un discurso monológico, ¿no? O sea, uno se sentaba y escuchaba, pero uno no podía dialogar con la radio, ni podía dialogar con los que estaban en la televisión, ¿no? Y eso es lo que cambia con estos nuevos medios sociales, sociodigitales, ¿no? Tú puedes interactuar a su vez, no nada más estás recibiendo un mensaje, sino que a su vez tú puedes interactuar con el mensaje que recibes. Puedes dar una respuesta a estos mensajes, ¿no? Puedes dar un me gusta, puedes dar un me enoja, puedes dar un me encorazona, un me encanta, ¿no? Todas estas son formas de interacción, por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? En el caso de Twitter, pues le puedes dar, ahí le picas doble a una foto que te haya encantado y entonces ya sale el corazoncito, ¿no? O esta cuestión de cómo se comparten las historias en Instagram, ¿no? Compartes ahí algún mensaje o alguna foto y todo esto, y entonces alguien te puede responder, ¿no? No es nada más que mandas el mensaje y se pierde ahí en el horizonte, sino que alguien más puede interactuar con ese mensaje que tú estás dando, ¿no? En ese sentido, yo creo que cabría pensar desde esta óptica de Bourdieu que lo que se está haciendo es, que lo que se está ampliando es el espacio de los modos de producción. Creo que los modos de producción siguen siendo los mismos, es decir, esta cuestión de letos, esta cuestión de seguir una línea axiológica política, ¿no? O la cuestión de que una organización te diga cómo tienes que pensar, ¿no? Una organización política. Y es que la cuestión de letos no se borra en las redes sociales digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo regular cuando tú agregas a amigos en Facebook, el algoritmo te sugiere amigos que sean cercanos a ti, a lo mejor en términos de que estudiaron en la misma primaria, ¿no? O estudiaron en la misma preparatoria, o los dos estudian en la misma universidad, o los dos son de FESA Catlán, ¿no? Así el algoritmo te va acomodando con esa gente que más o menos combina contigo, o que va contigo, por decirlo de una forma, ¿no? Y en este sentido, pues lo que se está haciendo es potenciar esta cuestión de letos de clase, porque son gente que comparte contigo estructura, por ejemplo, social, lo que comparte intereses musicales o intereses académicos, etcétera. Entonces estás compartiendo ahí ya un etos, ¿no? Pero también hay este otro modo de producción que tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Que, por ejemplo, tú puedes seguir las páginas, no sé, ah, no sé, tipo Marx y sus amigos. Bueno, no sé si esta página existe, pero ahorita me la inventé, ¿no? Marx y sus amigos, y tú, no sé, te gusta mucho Marx y empiezas a seguir a Marx y sus amigos. Y en la página de Marx y sus amigos comparten libros de Engels y de Marx y a lo mejor de Lenin y de Gramsci y empiezas a leer, ¿no? O sea, ahí hay otro tipo sería el otro tipo de producción, ¿no? De
la opinión. Pero también está la cuestión partidista, ¿no? O de una organización, no simplemente, o sea, la cuestión de la organización no simplemente se reduce al partido político, ¿no? Puede ser muchos tipos de organización política. Eh, y yo, por ejemplo, yo tenía y tengo muchos alumnos que pertenecen a algún partido político, ¿no? Y me acuerdo mucho después del 2018, después de que ganara, un compañero compartió una propaganda del PRI en Facebook, ¿no? Y decía algo así como, bueno, venía todo el logo del PRI grandote y arriba decía, ya me extrañas, ¿verdad? O una cuestión así, ¿no? Y yo me burlé y le di compartir, pero le puse así como, cuando tu ex te vuelva a buscar, ¿no? Cuando tu ex tóxico te vuelva a buscar, ¿no? Eh, y bueno, obviamente, pues hubo gente que se enojó y así el rollo, pero pero obviamente también se está tratando de producir a través de las organizaciones políticas una opinión en estos medios sociales digitales, ¿no? Eh, um, y que de cierta manera va emparejando también con una cuestión de letos, con una cuestión de tu estructura social, no sé, porque muchas veces lo que dice la organización política tiene que ver con la forma en la que vive mucha gente, ¿no? Que es lo mismo que señala Bourdieu. Entonces, de repente, este partido político o esta organización política funciona como articulador de todas esas experiencias que son vividas en lo personal, pero que se articulan en torno a un discurso que las unifica, que es el discurso de la organización, de la propia organización política, ¿no? Y entonces de repente escuchas que alguien promete que, no sé, ojo, por ejemplo, como las elecciones de FESA Catlán, ¿no? Cervezas gratis para todos en el stop, ¿no? Por ahí alguien promete algo así, ¿no? Y entonces todos los bebedores deportivos ah, van y votan por ese cuate, ¿no? Que promete cervezas gratis en el stop, ¿no? Um, etcétera. Yo, por ejemplo, yo votaría por alguien que dijera ampliación de las escaleras del stop, ¿no? O sea, porque, o sea, eso se quema y todos nos morimos ahí encerrados, o sea, es imposible salir. Bueno, experiencias personales, ¿no? Entonces, no sé si me doy a entender, o sea, es articulador el propio discurso de las organizaciones políticas de estas experiencias de los etos particulares de cada una de las personas, ¿no? Entonces es una forma de ir emparejando. Hay una frase, ahora no recuerdo literalmente cómo la dice Bourdieu, pero que es muy sugerente en cuanto a esto. O sea, Bourdieu señala que que vamos por la vida encontrándonos con aquellos que de cierta manera armonizan con nosotros, pero de forma inconsciente, ¿no? O sea, está como muy psicoanalítico este rollo, ¿no? Tú ya tienes en ti mismo aquellas personas que te gustan, ¿no? Por ejemplo, que te pueden gustar. Ya tienes un tipo de persona que te puede gustar. Y entonces tú andas por el mundo inconscientemente buscando ese tipo de personas, ¿no? Y luego por eso la caga uno siempre, ¿no? La vuelve a repetir, la vuelve a repetir, la vuelve a repetir y la caga, ¿no? Pero lo hace de forma inconsciente, ¿no? No se sientan culpables, no pasa nada. Este, entonces, un poco eso, o sea, Bourdieu lo que va a decir es que estos encuentros sociales, para que sean armónicos, tiene que haber una cosa que los unifique, que encuentren en común, ¿no? A mí, por ejemplo, ah, hace como 2 años o un poco más, me invitaron a ser parte de la asociación, ¿cómo se llamaba? Fíjense, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Asociación de Egresados de Ciencias Políticas de FESA Catlán, ¿no? Y los que estaban en esa época manejando la asociación eran egresados, creo que de la primera o segunda generación. Pues yo era un morrillo junto a ellos, ¿no? Y ya era gente que ya había hecho su lana, ¿no? O sea, gente que a lo mejor había entrado a trabajar en Pemex o que
había entrado a trabajar en gobierno federal o algo así, ¿no? Y entonces siempre decían, no, nos vamos a reunir en tal restaurante de Polanco o en tal restaurante de no sé dónde, ¿no? Y yo me sentía así como, chale, o sea, a mí no me gusta ir a esos lugares, ¿no? O sea, porque me sentía muy incómodo y me sigo sintiendo muy incómodo en ese tipo de lugares, ¿no? Porque no son gente que empate conmigo, que a mí me haga gracia, ¿no? A lo mejor por prejuicios míos, ¿no? Um, que, o sea, no me gusta ver a un güerito de 2 metros ahí con su celular, súper mamón, oye, eso me caga, me caga, me caga. Entonces, no sé, son cuestiones que a mí me hacen sentir incómodo, ¿no? Y que por tanto yo no empato con con estos lugares y con estas personas, ¿no? Am, y creo que eso es un poco lo que quiere decir también Bourdieu, ¿no? Que nos vamos juntando con quien empata con nosotros. Eh, bueno, Profesor, una duda, perdón por interrumpirlo. dime, ¿Lo que dime. está mencionando sería entonces lo del hábitus o es algo diferente? Ajá, exactamente, ¿no? Es esta cuestión del hábitus, y que por ahí Bourdieu menciona, pero que no da cuenta de ella, al menos en este capítulo que nosotros leímos. El hábitus es un concepto que a los sociólogos les encanta utilizar. El hábitus es una forma de actuar de las personas que está determinado pues por todas estas cuestiones que ya mencionábamos, ¿no? Por la familia, por el lugar que ocupa en la estructura social, por digamos, aquellos ambientes que influyen en su opinión, eh, etcétera, ¿no? Y es una forma de actuar que incluso a veces es hasta inconsciente, ¿no? Es un hábito eh, que se hace ya automáticamente, ¿no? Y entonces va por ahí esta cuestión del hábitus, ¿no? El hábito social. O sea, para Bourdieu todos tenemos un hábitus que nos hemos construido a partir de nuestras experiencias y de nuestro lugar en el que hemos vivido, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, sí, 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 va por ahí, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario antes de pues comentar un poco la lectura? ¿No? Bueno, ya hemos comentado, o ustedes creo que ya han comentado bastantes cosas, ¿no? Acerca de esto. Sobre todo esta cuestión de que hace esta comparación de Marx y Engels, ¿no? O sea, porque si él mete aquí la cuestión de Marx y Engels, es porque esta premisa de la que hablan Marx y Engels, de que en la sociedad comunista no va a haber alguien que se dedique al arte, por ejemplo, que no van a existir pintores, ¿no? Sino que van a existir personas que se dedican a la pintura. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber una especialización y que no va a haber, por tanto, una élite que diga, yo me asumo como el artista y digo qué es arte y qué no es arte, ¿no? Esto en el mundo comunista utópico, ¿no? En el que piensan Marx y Engels. Y a Bourdieu esto le sirve para explicar un poco también cómo es que esto no solo aplica para los que se dedican al arte, ¿no? Sino a la propia política. Es decir, que esta cuestión de que no existen personas que se dedican a la política, sino, o más bien no existen personas políticas, sino personas que practican la política, es una utopía en la democracia liberal, ¿no? No hay personas que simplemente se dediquen a la política, sino hay personas que son políticos, es decir, una élite política, ¿no? Y que por tanto entonces hay una división entre estas élites y los que no forman parte de esta élite, y que a su vez da lugar a una división entre distintas opiniones personales acerca de lo político, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es
en general creo que es lo que ya hemos planteado a partir de este primer apartado, ¿no? Que se llama cultura y política. Y donde habla también de esta invención de la palabra, de la opinión personal, que viene aparejada con la cuestión del uso de la razón, ¿no? Etcétera. Pero entonces se mete con esta cuestión de las encuestas, ¿no? Y de cómo se emiten respuestas y de los famosos que no responden, ¿no? Y por ahí dice, ¿no? O sea, esta cuestión de que nosotros emitamos una respuesta sobre una cuestión política puede darse, digamos, a un nivel que tiene que ver con una oferta y con una demanda de la producción ideológica, es decir, que hay discursos políticos que están ahí como ofertas de discurso político que a ti te pueden gustar y que tú los consumes como si fuera una especie de mercado de lo político, ¿no? Pero por otro lado también había estas otras posiciones que depende de qué tan legítimo seas para dar tu propia opinión, que hay estos otros agentes que ocupan posiciones diferentes en este campo, dice el de las relaciones sociales o de las relaciones de clases, que te van a dar a ti una competencia diferente, dependiendo de esta posición en las propias relaciones de clases, ¿no? Luego se mete con esta cuestión en el segundo apartado del censo y la censura, y censura más bien. Y dice, bueno, pues hay que tomarse en cuenta, más bien hay que tomarse en serio esta cuestión de los no contestan, ¿no? O sea, porque así vamos a poder descubrir qué hay detrás de esto, qué hay detrás de la probabilidad de que alguien pueda emitir una opinión o no, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a analizar todas estas cuestiones de por qué no responden, por qué sí responden, y empieza a decir, no, es que todo esto sucede porque hay agentes que son más legítimos para responder y otros que no lo son tanto, ¿no? Y ya viene toda esta cuestión que ya creo que discutimos bastante, ¿no? Y que por tanto entonces hay gente que como no se siente legítima con los suficientes instrumentos para responder, pues no lo hace, ¿no? Y se autocensura. Digamos, esta opinión, ¿no? Y dice aquí una cosa muy interesante, ¿no? Se los voy a leer. Dice, especie de realización experimental de la democracia electoral. El sondeo muestra que la antinomia entre la espontaneidad democrática que otorga a todos, sin distinción de sexo ni de clase, ni en el derecho y el deber de opinión, y el aristocraticismo tecnocrático que lo reserva únicamente a los expertos, los elegidos por su inteligencia y su competencia, ¿no? Encuentra su solución, dice, su solución práctica en los mecanismos que conducen a excluirse libremente del juego democrático aquellos a los que la selección tecnocrática excluiría en cualquier caso. O sea, lo que está diciendo aquí es, toda esta cuestión de la democracia electoral, en realidad lo que produce es que la misma gente se autoexcluya sin necesidad de que las propias élites los tengan que excluir. Y que aunque no se autoexcluyen, de todos modos las élites lo harían, ¿no? A partir de toda esta idea de que yo soy más inteligente, yo tengo más competencias, yo tengo mi maestría en no sé qué, y entonces puedo opinar de esto, ¿no? Y tú no. Es un poco lo que quiere explicar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir la probabilidad de que se responda? Pues tiene que ver, dice Bourdieu, con la relación que hay entre la propia pregunta y el agente al que se le hace esta pregunta, ¿no? Y esta agente está definido por una competencia determinada, por una capacidad, dice él, que corresponde con sus probabilidades de ejercer esa capacidad. Porque, por ejemplo, puede haber gente muy capaz, esto también lo menciona por ahí en la lectura, ¿no? Puede haber gente muy capaz que haya estudiado y que se haya ido a no sé dónde, y que aún así no tenga la legitimidad para dar una opinión
respecto a algo, ¿no? Pues no sé, o sea, nada más vean todos esos abogados que son taxistas, ¿no? O politólogos. Espero que no haya tantos internacionalistas que sean taxistas, ¿no? Pero que tienen la capacidad, pero que sin embargo no tuvieron todo lo demás que hay que tener eh, para destacar en su carrera, ¿no? O sea, ustedes saben, y creo que son muy, muy, muy conscientes, de que no es nada más venir al Zoom, aprobar las materias y a huevo ya la hice en la vida, ¿no? Eh, Sino que, y supongo que muchos profesores les han dicho, y es parte de lo que el propio Bourdieu estudia, que hay que hacer relaciones con otros, ¿no? Y que hay que empezar a conectarse con otros para entonces poder llegar al lugar en el que estamos, al que queremos llegar, ¿no? Y aquí creo que se ve muy, muy bien este ejemplo, ¿no? O sea, que ustedes pueden salir con 10 cerrados de la carrera, ¿no? Nunca reprobaron ni una, sacaron 10 en todas las materias, pero nadie los conoce, ¿no? Este, nunca dijeron nada, pasaron como, como un fantasma por la universidad, aunque eran muy, muy chingones, nadie nunca lo supo, ¿no? Eh, um, y eso es un poco lo que explica Bourdieu. O sea, no es nada más tener la capacidad, sino que la propia circunstancia en la que estamos nos permite ejercer esa capacidad, ¿no? Y son estas cuestiones que tienen que ver con los distintos capitales, ¿no? Capital social, capital cultural, etc. Y bueno, habla también, ¿no? De esta cuestión de que entonces si los que no tienen un interés o que son indiferentes a la política, pues en realidad dice, o sea, la indiferencia que se puede mostrar de una persona hacia la política no es otra que una manifestación de la propia impotencia de participar en política. Em, y bueno, también señala que hay, digamos, una competencia en el sentido propiamente que tiene que ver respecto a qué posición ocupa, ¿no? La relación, o más bien la propiedad estatutaria, ¿no? Que tiene que ver con la relación de existencia con la esencia, ¿no? Dice, únicamente aquellos a quienes pertenece el poseerla pueden realmente adquirirla. Y únicamente aquellos que están habilitados para poseerla se sienten obligados a adquirirla. Es decir, esta posición legítima de dar una opinión, o para dar una opinión, ya está dada como de antemano. Eh, es decir, solo aquellos que nacen en una circunstancia que les vaya a permitir a su vez dar una opinión son los que les va a interesar estudiar o hacerse de ese capital cultural o social para entonces poder darla. Pero si tú naces en una situación o estás en una relación social que a ti no, pues que realmente no te proporciona los instrumentos necesarios para que tú te hagas de ese capital social, pues entonces tú mismo ni siquiera vas a estar interesado en hacerte de ese capital. Porque de antemano ya sabes que estás limitado, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué? Y bueno, me gustaría pasar rápido a comentar esta cuestión de los modos de producción para ir terminando. Digamos, entonces había distintos modos de producción, ¿no? Que ya más o menos, de los que ya más o menos hablamos. Delitos de clase, que sería una forma de engendrar la opinión a partir de los problemas de la experiencia en la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Si yo en mi casa, no sé, tengo un hermano que nunca hace nada y que aún así mis papás le dan todo, y entonces yo empiezo a decir, chale, pero ¿por qué yo sí le chingo? Y empiezas ahí a juzgar a tu carnal o a tu carnala.
puedes extrapolar eso a la cuestión política, ¿no? Y decir, claro, o sea, ¿por qué les vamos a dar a los ninis? Si son unos huevones, ¿no? No hay que darle nada a los ninis, ¿no? Empiezas a hacer una analogía entre tus propias experiencias y como no tienes una capacidad de responder a las preguntas que tienen que ver con lo político a partir de conceptos políticos, respondes a partir de tu propia experiencia personal, ¿no? Sería una primera, un primer modo de producción, ¿no? La segunda sería a través de esta cuestión que dice él, que es el partido político sistémico, ¿no? Dice él, es decir, un sistema de principios explícitos y específicamente políticos, dispensados del control lógico y de aprehensión reflexiva, es decir, que no se piensan, que se asumen nada más porque sí, ¿no? En pocas palabras, una especie de axiomática política, una línea o un programa que permite engendrar o proveer la infinidad de juicios y de los actos políticos inscritos en el algoritmo y únicamente estos. Es decir, aunque dice aquí partido político, no se entienda como tal una organización política todavía, ¿no? Que eso es la tercera forma o tercer modo de producción. Aquí más bien se va a entender solamente como principios o en términos marxistas como el campo de la construcción ideológica. Tú sigues una ideología sin reflexionarla mucho porque te gusta mucho esa ideología, porque empata contigo de alguna forma, ¿no? Sea de derecha, sea de izquierda, sea lo que sea, ¿no? Y el tercer modo de producción sería esta cuestión que dice él que es el producto de una elección en 2 grados, ¿no? Dice del reconocimiento operado sobre el modo del saber, de las respuestas conforme a la línea definida por un partido político. En el sentido de esta vez, ahora sí, de organización que suministra una línea política. Es decir, tú te alineas a una ideología, pero lo haces en, digamos, en 2 grados. Te alineas a una ideología en tanto que esa ideología es la línea de una organización política. Que a ti te gusta por X cosa, ¿no? Porque, no sé, porque tus papás siempre votaban por el PRI, pues entonces tú también eres priista, ¿no? O porque tu papá trabaja en el PRD, entonces, pues ni modo de traicionar al jefe, ¿no? Pues también eres del PRD, ¿no? A lo mejor a escondidas eres del PAN, pero en lo público a lo mejor eres perredista, ¿no? Es aquí la combinación de estas dos cosas, de tanto de la organización como de la propia línea de un programa político, ¿no? Es una forma diferente o un tercer modo de producción de la opinión, ¿no? También aquí menciona una cosa muy importante, ¿no? O sea, no está mecánicamente ligado la cuestión de la situación de clase con la opinión que nosotros vamos a dar, ¿no? Dice, sin estar mecánicamente ligadas a la situación de clase, esas dos formas de disposición política le están vinculadas de manera muy estrecha por medio principalmente de las condiciones materiales de existencia, cuyas urgencias vitales se imponen con un rigor desigual y por consiguiente desigualmente acomodado para neutralizar simbólicamente y por medio de la formación escolar y capaz de procurar los instrumentos del dominio simbólico de la práctica. Es decir, aquellos que, por ejemplo, estén en una situación de clase mucho más baja, mucho más precaria, que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a proporcionar esos medios de existencia diarios y que no tienen tiempo de pensar en otra cosa que sobrevivir, el modo de producción va a estar determinado en otro lugar que no es su etos de clase. O puede estar, más bien, está la posibilidad. Y entonces, por ejemplo, alguien más lo va a producir a través de la televisión, a través de un programa de radio, o a través de lo que ve en redes sociales, o a través de lo que dijo su líder de la colonia, o AMLO en la mañanera, etcétera, ¿no? Aquí hay un dislocamiento, ¿no? Una desviación de la opinión personal, ¿no? Un desvío le llaman Bourdieu. Ernesto Laclau lo llamaría la diferencia entre lo óntico y lo ontológico,
Pero bueno, si quieren, dejémosla hasta aquí y hablamos de lo onticolentológico para que se pueda entender más por qué alguien que es pobre y que vive bajo de un puente vota al PAN, ¿no? Que suele suceder. Y explicamos esta cuestión del desvío y esta perspectiva que le da Ernesto Laclau, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, chisme, no sé. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la exposición. Dime. ¿Cuáles son los temas más importantes que quiere que toquemos? Gracias. Sí, lo que me gustaría que tocaran es el sistema político en general, ¿no? El sistema de partidos, el sistema electoral, los elementos postliberales, ¿no? El caso de los movimientos sociales. Si hay movimientos sociales importantes en este país que ustedes están analizando, qué impacto han tenido en lo político, ¿no? Y y también que escarban un poco en cuanto a la cultura política, ¿no? ¿Qué tipo de cultura política podría tener ese país, ¿no? A partir de estas lecturas que hemos tenido de Albon y Verba, pero también me gustaría mucho que pudieran retomar lo que hemos visto con Bourdieu, ¿no? Sí. Respecto a los movimientos sociales, ¿pueden ser los más actuales? Sí, sí, sí. Ok. Gracias. No, de nada, gracias a ti por preguntar para que todos estén enterados. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a las exposiciones. Bueno, acuérdense que les pido que sea como un tiempo limitado, ¿no? Para que nos dé tiempo de que todos puedan pasar. Y de que haya preguntas, ¿no? Y que pueda haber entonces participaciones para aquellos que todavía les faltan hacer participaciones, ¿no? Y bueno, pues eso en cuanto a las exposiciones. Sí, Abby, no te preocupes, no hay problema. Entonces, bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna otra reflexión? ¿O quiere hacer una pregunta? ¿O algún chismecito bueno que tenga por ahí que contar? Si los cortaron en la pandemia o algo así. No sé, ¿no? Bueno. Profe, bueno, no me cortaron en la pandemia, pero ¿cómo cuánto tiene que durar la exposición? Les encargaría que dure alrededor de 15 minutos, por favor. ¿Por persona o entre todo el equipo? No, entre todo el equipo. Entre todo el equipo, por favor. Ajá, sí. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, sí, eso. Yo pensé que sí nos ibas a contar un chisme bueno. Bueno, pero bueno, no importa. Amor de pandemia. Así, deberíamos hacer una canción que se llama así, Amor de pandemia, ¿no? Estaría chido.